Nunca pensé que me humillarian na frente da minha fila. Rieron de mí, me llamaron pobre, se equivocaron gravemente. Me hicieron sentir que había fallado como padre en el peor lugar posible, la escuela de mi hija. En medio de un evento escolar. Sentí miedo, sentí pérdida, sentí que había fallado como padre en ese instante. Porque cuando ves a tu hija bajar la mirada, algo dentro de ti se rompe. Papá, ¿por qué hablan así?, preguntó. Y supe que ese silencio iba a costar caro. Creyeron que yo no era nada. Juzgaron mi ropa, mi forma de ser, mi presencia. Fue una humillación pública, de esas que no se olvidan rápido. Su error. Creer que la apariencia define el valor. ¿El mío? Pensar que el mundo tendría paciencia para entender quién era yo. Sin saber quién era su padre, fueron demasiado lejos. Pero aquí está el paradojo, cuanto más se reían, más cerca estaba la verdad. Porque hay momentos en los que el silencio no es debilidad, es estrategia. Y cuando la verdad empezó a aparecer, algo quedó claro, no estaban preparados para la verdad. Lo que pasó después cambió ese lugar, y a esa hija, para siempre. Él llevaba una vida simple, de esas que casi nadie nota. Ropa discreta, pasos contenidos, la mirada siempre atenta a su hija a su lado. Era un padre humilde, de esos que entienden temprano que el mundo juzga demasiado rápido. Ese día, en una reunión de padres en la escuela, ya sentía el peso de que las apariencias engañan. Y aún antes de que todo ocurriera, algo dentro de él le avisaba, hoy no será fácil. Como muchos padres, hacía sacrificios silenciosos. Trabajos que nadie aplaudía, noches mal dormidas, sueños postergados sin drama. Ese tipo de orgullo de ser padre no se publica, se carga. Sabía que educar a una hija exigía más ejemplo que discurso. Era una historia real, construida lejos de los reflectores, pero llena de decisiones difíciles que forjan el carácter. Y si alguien observaba con atención, notaría la analogía perfecta, era como un árbol que crece lento, pero con raíces profundas. No impresionaba por la apariencia, pero sostenía mucho más de lo que parecía. El problema es que, en ambientes marcados por la clase social y el prejuicio social, nadie suele mirar las raíces. Y ese detalle empezaría a cobrar un precio alto muy pronto. Todo comenzó de forma sutil, casi cobarde. Un comentario fuera de lugar aquí, una risa contenida allá. En pocos minutos, la humillación pública ya no intentaba esconderse. ¿Ese es su padre?, murmuró alguien, lo suficientemente alto. Él sintió el cuerpo tensarse. Me humillaron frente a mi hija, y en ese instante, no fue el orgullo herido lo que más dolió, fue la injusticia. Los juicios por apariencia surgieron sin pudor. Cuestionaron su ropa, su silencio, incluso su capacidad como padre. En un ambiente que debería enseñar valores, el prejuicio social habló más fuerte. La vergüenza pública no venía solo de las palabras, sino de la mirada colectiva, pesada, acusadora. Y lo peor, todo eso ocurría en un evento escolar, frente a quien más quería proteger. La presencia de la niña lo cambió todo. La tensión creció porque no era solo un hombre siendo humillado, era un padre e hija siendo expuestos. Él percibió que algo había cambiado dentro de ella, incluso sin escuchar una palabra. Ese momento dejaría una herida silenciosa. Y cuando finalmente miró a su hija, comprendió que el siguiente instante sería aún más difícil. Cuando por fin encontró los ojos de su hija, el mundo pareció detenerse. La mirada de mi hija no traía rabia ni llanto. Traía confusión. Un pedido silencioso de explicación que él no podía dar allí. Esa niña, que minutos antes sonreía, ahora intentaba entender por qué su padre estaba siendo tratado así. Y eso rompió algo dentro de él. El dolor como padre no se manifiesta en gritos. Llega como un nudo en el pecho, como un peso en la respiración. Papá, susurró ella, casi sin voz. Él tragó saliva. Ese día sentí que me rompían por dentro, pero debía seguir de pie. Porque un padre cae por dentro, pero se mantiene entero por fuera. Era el silencio que duele, elegido para protegerla.
En ese instante, comprendió que esa historia emocional ya no era solo sobre él. Era sobre lo que su hija aprendería de ese momento. Podía reaccionar, discutir, devolver cada ofensa. O podía enseñar algo más profundo, incluso sin palabras. Fue entonces cuando tomó una decisión. Una decisión que dejaría a todos aún más curiosos, ¿por qué no respondió? Él no respondió. No levantó la voz, no se explicó, no se defendió. En medio de la humillación pública, eligió el camino más difícil, el silencio. Muchos confunden silencio con debilidad, pero él sabía algo que pocos entienden. No toda fuerza hace ruido. A veces, el verdadero control aparece cuando nadie espera una reacción. Mientras los comentarios continuaban, respiraba hondo. Cada segundo callado era una decisión consciente. El poder del silencio no estaba en soportar el dolor, sino en no permitir que moldeara su actitud. En ambientes marcados por la clase social y la apariencia, responder sería entrar en su juego. Y él no jugaba juegos pequeños. Ese silencio empezó a incomodar. Algunos se extrañaron, otros se irritaron. ¿Por qué no habla? La duda se propagó. Lo que parecía sumisión, en realidad era preparación. Él sabía que ciertas verdades no se gritan, se revelan en el momento exacto. Y cuando eso sucede, nadie está realmente listo. Fue en ese silencio prolongado que pequeños detalles comenzaron a salir a la luz. Una mirada demasiado atenta, una postura demasiado firme para alguien que no era nadie. Nadie sabía quién era, pero algo no encajaba. Conocía el lugar, reconocía nombres, parecía cómodo en medio del caos. Para quien observaba con cuidado, había allí una historia escondida. La contradicción se volvía cada vez más evidente, apariencia simple, presencia sólida. Una vida doble a los ojos del mundo, lo que se ve contra lo que se es. Las apariencias engañan, pero pocos tienen paciencia para ir más allá de la superficie. Era como un libro juzgado solo por la portada, y esa lectura apresurada estaba a punto de salirle cara a muchos. El ambiente cambió. Los susurros cambiaron de tono. Ya no reían con la misma seguridad. Algo en el aire anunciaba que esa historia real tenía capas que aún no habían sido reveladas. Y sin decir una palabra, él dejó que la curiosidad trabajara por él. Porque cuando la verdad empieza a acercarse, el error de los otros se vuelve imposible de ocultar. Algo cambió sin previo aviso. Un celular vibró, un nombre fue pronunciado en voz más baja, y el clima de la reunión de padres dejó de ser casual. Una autoridad se acercó, no con prisa, sino con respeto. Él levantó la mirada por primera vez. No había orgullo allí, solo atención. Ese detalle pasó desapercibido para algunos, pero no para todos. Se mencionó un documento. Una firma reconocida. De repente, los mismos que se reían empezaron a escuchar con más cuidado. La humillación pública perdió fuerza, reemplazada por un silencio incómodo. La verdad salió a la luz, aunque en fragmentos. Cada nueva información desmontaba, pieza por pieza, la imagen que habían creado de él. Fue en ese instante que muchos comprendieron el error. No con palabras, sino con el cuerpo. Hombros tensos, miradas esquivas. No estaban preparados para la verdad. El hombre simple ya no parecía tan simple. Y sin decir nada, dejó que la realidad hiciera el trabajo. Porque el siguiente paso revelaría algo imposible de ignorar. La verdad no cayó como una bomba. Se reveló como un peso lento, imposible de ignorar. Nombre, cargo, pasado, todo empezó a encajar. Sin saber quién era su padre, habían construido una mentira cómoda. Él no era invisible. Nunca lo fue. Simplemente eligió caminar sin hacer ruido, lejos de la necesidad de demostrar algo a alguien. No hubo ostentación. Ninguna frase impactante. Solo hechos. Un historial sólido, logros que hablaban por sí solos, respeto ganado fuera de ese entorno. Historia real, de esas que no se explican, se confirman. Me humillaron frente a mi hija, pero ahora entendían que habían cruzado un límite sin retorno. La vuelta emocional fue silenciosa y devastadora.
En ese momento, el poder cambió de manos. No porque él lo quisiera, sino porque la verdad exige espacio. Las risas cesaron. Se quedaron en silencio. Algunos bajaron la cabeza. Otros tragaron saliva. Él seguía siendo el mismo hombre sencillo. El lugar era el mismo. Pero algo había cambiado para siempre. Y la reacción de ellos sería inevitable. El silencio que se instaló fue pesado, casi incómodo. Nadie reía ya. Nadie se atrevía a sostener la mirada. Aquellas mismas personas que antes juzgaban ahora parecían más pequeñas. Se quedaron en silencio, no por respeto inmediato, sino por vergüenza. La humillación pública había cambiado de dirección, sin que él tuviera que decir una sola palabra. Algunos intentaron arreglarlo demasiado tarde. Cambiaron el tono, ofrecieron sonrisas forzadas, frases vacías. Cambio de actitud tan rápido como artificial. Otros simplemente se alejaron, incapaces de enfrentar su propio error. Se arrepintieron, no por empatía, sino porque fueron expuestos. Y eso, para muchos, duele más que admitir la injusticia. Era el mismo lugar, pero otro poder. Él seguía siendo el mismo padre humilde, al lado de su hija. Pero ahora, todos lo sabían. El ambiente ya no les favorecía. Y mientras ellos intentaban recuperar su propia dignidad, él pensaba en algo muy distinto. Porque la parte más importante de esa historia aún no se le había dicho a su hija. Cuando todo terminó, se agachó para quedar a la altura de su hija. No había prisa ni rabia. Solo presencia. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, pero sus ojos aún guardaban preguntas. Él sabía que ese era uno de esos momentos que moldean una vida entera. Más importante que cualquier explicación era el ejemplo. Habló de dignidad sin usar palabras difíciles. Dijo que el valor de una persona no vive en la ropa, en el cargo o en el dinero. Vive en el carácter. Que el respeto verdadero comienza cuando alguien decide no responder al odio con más odio. Aquella conversación simple era, en realidad, una lección de vida profunda, de esas que no se aprenden en la escuela. Ella escuchó en silencio, apretando con fuerza la mano de su padre. Allí, sin darse cuenta, aprendía algo que muchos adultos nunca aprenden. Que ser fuerte no es humillar de vuelta. Es mantenerse entero cuando intentan quebrarte. Él sonrió, orgulloso. Porque sabía que, a pesar de todo, estaba formando a alguien preparada para el mundo. Y esa reflexión aún necesitaba ir más lejos. Lo que ocurrió ese día dejó marcas invisibles. No solo en él, sino en todos los que lo presenciaron. Los juicios por apariencia parecen pequeños hasta que destruyen a alguien por dentro. La humillación pública revela más sobre quien juzga que sobre quien es juzgado. Y esa es una verdad dura, pero necesaria. El mundo aún confunde valor con apariencia. La humildad que él llevaba no era debilidad, era una elección. Un tipo raro de fuerza que no necesita escenario. El poder del silencio demostró que el respeto no se exige, se construye. Y quien aprende eso temprano, camina más ligero. Esta historia conmovedora no habla de estatus, habla de carácter. Y el carácter, nadie lo puede quitar. Tal vez tú, que escuchas esta historia emocional, ya hayas sido juzgado también. Tal vez en silencio, tal vez frente a quien amas. La pregunta que queda no es quién se equivocó ese día. Es qué hace cada uno cuando el mundo intenta hacerte sentir menos. Porque la forma en que reaccionas puede enseñar más que 1000 palabras. Y ahí es donde todo realmente empieza a tener sentido. Esta historia no termina en aquel evento escolar. Continúa cada vez que alguien es juzgado por su apariencia, por su silencio o por su sencillez. La pregunta es directa: ¿cuántas veces fuiste humillado sin tener la oportunidad de explicar quién eres realmente? Y aún más importante, ¿cuántas veces casi dejaste que eso definiera tu valor? Lo que este padre le enseñó a su hija, y a todos los que estaban allí, es algo que no se aprende en libros caros ni en discursos motivacionales vacíos. La dignidad se practica cuando nadie está aplaudiendo. El respeto verdadero aparece cuando eliges no devolver el golpe, pero tampoco disminuirte.
Piénsalo, ¿cómo estás reaccionando cuando el mundo intenta quebrarte? Si esta historia te tocó, no ignores ese sentimiento. Es una invitación al cambio. Reflexiona, aplica, sé ejemplo, especialmente para quienes te observan en silencio. Y ahora quiero saber, ¿ya viviste algo parecido? ¿Qué despertó esta historia en ti? Escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien que aún no ha encontrado su voz. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia habló directamente contigo. Entonces te hago una invitación simple, pero poderosa: no dejes que esta reflexión muera aquí. Aplica lo que aprendiste. Observa cómo reaccionas ante las injusticias. Y, sobre todo, sé la persona que te gustaría que tu hija, tu hijo o alguien que amas tuviera como ejemplo. Ahora, si esta historia emocional te tocó, suscríbete al canal. Aquí encontrarás historias reales, profundas y humanas, que muestran verdades que casi nadie se atreve a contar. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Cada uno puede cambiar la forma en que ves el mundo. Y en el próximo video, contaremos una historia aún más intensa. Dijeron que mi madre no era nadie. Hasta que entró a esa sala no te lo vas a querer perder.